Entonces, tenemos 3 evidencias para el día de hoy: el cuestionario, la presentación y un documento escrito. Igual que en el caso anterior, les voy a hacer la recomendación que por favor se fijen muy bien la evidencia que están entregando, porque a veces tienen nombres similares, especialmente la primera, que es de cuestionario. Entonces deben fijarse muy bien en el nombre y el apellido de la evidencia. Les recuerdo, estamos en la actividad de aprendizaje número 2. ¿Ok? Entonces, para este caso, el material que van a utilizar es el número 3. Ya lo veremos más adelante, pero por favor tengan en cuenta eso. ¿Listo? Que en este caso, para poder alcanzar nuestro resultado de aprendizaje, es necesario realizar 6 evidencias. 3 que vimos anteriormente y 3 que son las que vamos a ver ahora. ¿Ok? Les pido disculpas si me escuchan tosiendo o algo así. La verdad, tengo como una molestia en la garganta. Y bueno, entonces hacemos inicio, perdón un segundo. Para el día de hoy vamos a ver el material de formación Amazing Facts, What I Like About Technology, What I Have Done in Life y How Things Happen. Entonces, como les comenté antes, ustedes pues saben que durante nuestras sesiones vamos a trabajar específicamente la gramática, ¿verdad? Y vamos a pasar por cada uno de estos materiales explicando estructuras y cuándo pues pueden usar como esos tiempos gramaticales. Entonces, voy a compartirles ahora mi cuaderno digital para empezar con gramática. Bueno, ahora deben estar viendo, disculpen, deben estar viendo Amazing Facts, que es nuestro primer material. Y en este caso lo que vamos a ver es cómo escribir lugares y personas. Entonces, para poder hacer una descripción, nosotros vamos a utilizar una palabra que se llama adjetivos. Oh, sorry. Put this down. Adjetivos, o en inglés, adjectives. Entonces, hay dos formas y es muy similar en español. Y si ustedes miran el primer ejemplo, yo digo I am. Si recordamos, el am es el verbo ser o estar, ¿verdad? Entonces, por esta razón, ese verbo ser es cuando yo digo algo es, ¿sí? Entonces, ahí, en primera medida, ya estoy describiendo. Pero para poder hacer una descripción completa, necesito de los adjetivos, ya que los adjetivos son precisamente esas características de las personas, o en este lugares que voy a describir. Entonces, mi estructura sería sencilla, ya la vimos con anterioridad, que es sujeto, todos los sujetos que tenemos, el verbo to be, que recuerden que depende 100% del sujeto. Vamos aquí a hacer rápidamente la lista para traerla un poco. Es I am, you are, he is, she is, it is, we are, and they are. Esos serían los sujetos con el verbo to be que le corresponde a cada uno, ¿listo? Entonces, eso lo vamos a tener en cuenta. Como en este caso tenemos I, lo voy a utilizar am, más el adjetivo que yo quiera decir. Entonces, veamos nuestro primer ejemplo. Tenemos I am tall and thin. Tall es alto, thin es delgado. ¿Ok? Entonces tengo
mi sujeto, que es I, tengo mi verbo to be, que es ser o estar, y tengo mi adjetivo. En este caso, yo quise colocar dos. Entonces, el primer adjetivo es alto y el segundo adjetivo es delgado. ¿Sí? Entonces, de esta forma yo puedo escribir personas en este caso. Para hacer otro ejemplo relacionado, pero con otro verbo to be, con otro sustantivo, entonces tenemos she is tall and thin. Entonces, el significado de mi adjetivo, por supuesto, no va a cambiar. Lo que quería que vieran es el cambio precisamente del to be, que como les digo, siempre va a depender del sustantivo. Entonces yo digo, she is tall and thin. Entonces miren que utilizamos los mismos elementos, lo único que cambiamos para que ustedes vieran la variación del verbo to be. Y esa es nuestra primera forma de describir. Cuando yo digo él, ella, él, nosotros, somos, en este caso, altos y delgados. Podemos utilizar cualquier característica que nosotros queramos. Lo importante es tener en cuenta esta estructura. ¿Listo? Ahora, la segunda forma de hacer una descripción es cuando yo digo I have. ¿Por qué I have? Porque have en español es el verbo tener. ¿Sí? Y como les decía al inicio de esta explicación, yo también puedo utilizar ese verbo tener para describir una persona y un lugar. Claramente debo tener clara la estructura. Y es que aquí tengo mi sustantivo, tengo el verbo tener, tengo el adjetivo, que es igual que en el caso anterior, pero en este caso hay algo adicional y es body part, o sea, una parte del cuerpo. Entonces, si yo solo quiero decir esa persona es o ese lugar es, voy a utilizar el primer caso. Pero si yo quiero decir alguien tiene, entonces ahí voy a utilizar el segundo caso. ¿Ok? Entonces veamos los ejemplos. Yo digo, tengo el sujeto, que es I. En este caso tengo have, que es el verbo que acabamos de ver, que es, como les dije, significa tener. Y aquí, short, red, hair. En este caso, la parte del cuerpo, por supuesto, va a ser hair, que significa cabello. Pero miren dónde puse los adjetivos. Antes de esa parte, ¿sí? De acuerdo a nuestra estructura. Igualito. Entonces, tengo have, tengo have. Después, adjective, mis dos adjetivos, esta vez quise poner dos. Y después tengo la parte del cuerpo, que es hair. Short, que es corto. Red, que es rojo. Entonces ustedes dirán, instructora, entonces los colores también pueden ser adjetivos. Claro que sí. ¿Por qué? Porque están describiendo un sustantivo. Un color describe un sustantivo. Si yo digo que algo es rojo, pues lo estoy describiendo. Si yo digo que el cielo es azul, pues lo estoy describiendo, ¿sí? Entonces, los colores también pueden ser sustantivos. Tenemos el mismo caso para el segundo ejemplo. Sujeto, el verbo have. Pero si ven que hay una pequeña variación, aquí ya no utilizamos have, sino utilizamos has. En este caso, el verbo tener tiene esa variación para las terceras personas. Entonces, devolvámonos un segundito a nuestra tablita y vamos a cambiar ese verbo ser o estar por el verbo have. Entonces, yo digo I have, you have, he, she, it, que son las terceras personas, voy a utilizar has. Y para las dos últimas voy a utilizar have. ¿Listo? Casi es muy similar a la variación del verbo to be. Entonces, en lugar de utilizar have para plural, voy a utilizar has. Entonces, aquí no utilizo have, utilizo has. Y nuevamente tengo mis adjetivos.
short and red, y tengo mi parte del cuerpo. Hair. Por supuesto, esto lo puedo cambiar por cualquier cosa. Cabello, uñas, brazos, bueno, ¿sí? La idea es que ustedes entiendan bien cómo se estructura este tipo de oración. ¿Preguntas de las dos formas de describir? Si algo levanta la manita y yo les doy la palabra, yo estoy pendiente. Entonces, esta sería la primera parte de la gramática de Amazing Facts. La segunda parte ya son comparativos y superlativos. Comparatives and superlatives. En la primera parte solo describimos. En la segunda ya hacemos una comparación. Entonces, esa comparación la vamos a trabajar desde dos partes. Como les dije, comparatives and superlatives. ¿Cuáles son los comparativos? Entonces, veamos esta primera versión acerca de Villavicencio. Entonces yo digo, Villavicencio is a hot city. Miren que es la misma estructura que utilizamos. Sujeto, que en este caso es una ciudad, el verbo to be, tenemos el adjetivo y un complemento. Entonces, Villavicencio es una ciudad caliente. Pero resulta que yo quiero comparar la temperatura de Villavicencio con la temperatura de Cúcuta. Entonces, ¿cómo hago esa comparación? Digo, Cúcuta is hotter than Villavicencio. ¿Por qué hotter? En inglés, cuando nosotros queremos utilizar los comparativos, comparativos es cuando tú comparas un elemento con otro, debes cambiar el adjetivo. Y esa es la pequeña variación que se presenta. ¿Listo? Esto es igual una regla de los comparativos. Hay una lista de comparativos para que ustedes sepan cuál es la correcta forma de cada uno de esos adjetivos. Que si yo tengo, por ejemplo, en lugar de hot, cold, entonces, ¿cuál sería el comparativo de cold? Es una lista que pues se va a encontrar en el material de formación. Lo importante es que ustedes sepan que para el caso de comparativos, yo voy a tener dos sustantivos, que son los que estoy comparando. En este caso tengo a Cúcuta y tengo a Villavicencio. Y cuando digo hotter, es porque estoy diciendo que es más caliente que. Entonces, Cúcuta is hotter than Villavicencio. O en español, Cúcuta es más caliente, eso significa hotter, que, por eso utilizamos el than, Villavicencio. ¿Ok? Ahora bien, resulta que están los superlativos. Los superlativos también nos permiten comparar. Pero, ¿qué es lo que yo busco cuando utilizo un superlativo? Decir que algo es el más de un grupo. Entonces, les pongo un ejemplo. Es cuando ustedes dicen, por ejemplo, en el salón de clases, él es el más inteligente de todos los estudiantes. O cuando digo, él es el más rápido de toda la clase. Entonces, no es que esté comparando uno con otro, como en este caso que tengo a Villavicencio y a Cúcuta, sino estoy diciendo que alguien es el que más se destaca dentro de un grupo. Ahí utilizo los superlativos. Entonces, para seguir en coherencia con nuestro ejemplo, tengo Barranquilla is the hottest place, city, in Colombia. Entonces, vean que aquí hay una pequeña variación también. Entonces, agrego el artículo y agrego una terminación diferente, EST. Entonces, recordemos, comparativo, agrego ER, superlativo, EST, y el artículo da. Entonces, lo que estoy diciendo es Barranquilla es la ciudad más caliente de Colombia. O sea, the hottest significa la más caliente. No hay ninguna por encima
de Barranquilla en Colombia. ¿Ok? Entonces, Villavicencio, solo uno porque es un adjetivo. Cuando comparo, entonces tenemos dos sustantivos, uno con otro. Y en el superlativo es el más, o sea, el top de un grupo. ¿Listo? Si entienden la diferencia entre los tres, yo en este momento no hemos visto qué adjetivos, cómo es que cambian otros adjetivos, no. Lo que quiero que entiendan es cuándo utilizar cada uno. Si eso está claro, podemos continuar. Si no, por favor, levanten la mano. Entonces, veamos otro ejemplo muy similar, donde vamos a ver los tres tipos. Entonces, primero, Cartagena is a populated city. Porque estoy populated es el adjetivo, poblado o pues para referirse a un lugar que tiene muchas personas. Cartagena is a populated city o Cartagena es una ciudad poblada. Aquí solo tenemos un sustantivo, que es Cartagena. En el segundo caso ya vamos a comparar Cartagena con Medellín. ¿Cómo sería esa comparación? Medellín is more populated than Cartagena. Pero veamos qué pasó. Aquí agregamos una palabrita adicional. More. El than sí estaba en el caso anterior, pero porque aquí no tenemos more. Sorry. Ah, vale. La diferencia de los dos casos es el mismo adjetivo. ¿Y esto cómo se hace con las sílabas? Entonces, cuando un adjetivo, el que sea, tiene solo una sílaba como hot, o sea, solo es un golpe, hot, agrego esa terminación "ere". Pero si ustedes miran, populated tiene tres sílabas. Four. Populated tiene cuatro sílabas. Entonces, esta es una reglita de los comparativos. Y es que si el adjetivo tiene más de una sílaba, entonces es necesario que utilice la palabra more. Esto simplifica las cosas, porque ya no tengo que preocuparme por terminaciones y que aquí es S y no sé qué. No. Aquí simplemente agrego more y dejo el mismo adjetivo que tenía antes. ¿Ok? Entonces, Medellín is more populated than Cartagena. El resto se hace igualito. ¿Y qué es lo que estoy diciendo? Medellín es más poblada que Cartagena. Recordemos comparativo. Tengo dos sustantivos que quiero comparar. Ahora bien, bueno, tu pregunta llega en un buen momento porque vamos para allá. Entonces, hayamos visto que la última columna se llama superlativos, que nuevamente utilizamos superlativos cuando decimos que es el más top de un grupo. Y ahí es cuando utilizamos most. Bogotá is the most populated city in Colombia. O sea, Bogotá es la ciudad más poblada de Colombia. Entonces, en este caso, ya no voy a poner more, sino voy a poner the most. Y el adjetivo, perdón, se queda igualito. Esto igual pasa porque populated, nuevamente, es un adjetivo que tiene más de una sílaba. En el anterior caso, sí teníamos esta terminación, porque solo era una. ¿Sí? Entonces, recuerden, es más, se los voy a colocar acá, sorry. Adjective. O adjetivo, una sílaba. En el segundo caso tenemos adjetivo más de una. ¿Ok? Y en sus tres formas. En la primera solo es la descripción, en la segunda es el comparativo y en la tercera es el superlativo. ¿Listo? Aquí, en la parte de abajo, cuando les comparta el material, van a ver la explicación que les acabo de hacer. Entonces, en el primer caso, tenemos adjetivo hot. Aquí tenemos otro ejemplo, big, que significa grande. Ese es solo un golpe, entonces tiene solo una sílaba.
En el segundo caso, para el comparativo, veamos nuestra terminación ER. Y para el superlativo, pues vamos a tener DA y terminación EST. En el caso de adjetivos con más de una sílaba, como interesting, interesting, ese tiene 3 sílabas. Entonces, vamos a agregar el more y dejamos el mismo adjetivo, more interesting. Y en caso del superlativo, tenemos the most y el mismo adjetivo, interesting. ¿Okay? Y acá hay una pequeña variación respecto a los adjetivos. Y es con good and bad. Good significa bueno, bad significa malo. Pero en su forma comparativa sí va a variar en los 3 casos. Entonces aquí ya no vamos a tener terminaciones, ni vamos a tener more o most, sino lo vamos a escribir de esta forma. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo cortico. Yo tengo, he is good. Si quiero decir o utilizar este adjetivo en forma comparativa, voy a decir, me invento, he is better than other person, for example. Y en la última, entonces yo voy a decir, he is the best of the class. ¿Listo? Entonces, igual, en el primero es solo un sustantivo, en el segundo caso estoy comparando dos, y en el tercero estoy diciendo que él es el más o el mejor, en este caso, de la clase. Y lo mismo va a suceder con bad. Si cambian good por bad, van a tener el mismo resultado. ¿Okay? O sea, acá no utilizaríamos better, sino worse, y aquí no utilizaríamos the best, sino the worst. Listo. Eso sería todo. Como les dije al inicio, estos son una listica de cosas que ustedes deben repasar dentro de su vocabulario. Lo importante es que aprendan el uso del mismo. Si saben el uso, ya el vocabulario, ustedes lo googlean, no importa, pero saben qué es lo que están diciendo, ¿listo? Bueno, entonces esto sería el primer material que se llama Amazing Facts. En el segundo caso, vamos a tener What I Live About Technology. Sorry, what I like about technology. Entonces, en este caso, también vamos a hablar de descripciones, pero de otra forma y específicamente hablando de los adjetivos, perdón, que tienen una terminación ing o ed. Veamos el primer caso. Ven que les estamos dando hartas herramientas para que aprendan a describir de diferentes formas. Entonces dice, adjetivos terminados en ing. Describen características. Fácil. Entonces yo digo, Mary is an interesting girl. ¿A quién estoy describiendo? Mary. ¿Y qué es lo que estoy diciendo? Que es interesante, que es una chica interesante. ¿Listo? Simplemente estoy describiendo una característica de Mary. Ahí puede ir cualquier otro adjetivo, pero que esté terminado en ing. For example, Mary is amazing. Terminación ing es correcto. Y ya lo otro de la gramática, pues ya lo hemos visto bastante. La segunda forma de describir en este caso es cuando los adjetivos están terminados en ed. Si un adjetivo termina en ed, es porque está describiendo sentimientos y emociones. Veamos el ejemplo. She was amazed when her team won. O sea, ella estaba maravillada cuando su equipo ganó. Esa estaba maravillada. Yo ahí no estoy describiendo a Mary o no la estoy describiendo a ella. Estoy describiendo cómo se sintió respecto a que su equipo ganara. Entonces, primero, características. Segundo, sentimientos y emociones. Vamos a ver un tercer ejemplo para que ustedes vean la variación entre los dos, en estas dos oraciones. She's amazing. She's amazed.
En el primero estoy diciendo, él es maravilloso. ¿Por qué? Porque lo estoy describiendo a él, terminación ing. Pero en el segundo caso, estoy diciendo, él está maravillado. Estoy escribiendo sus emociones, porque la terminación es ed. ¿Sí? ¿Preguntas? Aquí, entonces vamos a ver una comparative forms, que igual que en el caso anterior, la idea es comparar varios sustantivos. Siempre que hablemos de comparación, es porque vamos a hablar de las características que puedan tener en común, que unos son más que otros son menos que otro, pero siempre vamos a tener ese elemento de dos sustantivos. Entonces, la primera tenemos comparative form as. Entonces, el primer as va a ser tan y el segundo as significa como. Así, tal cual como está en el cuadrito. El primer as, tan, y el segundo as, como. Entonces, veamos el ejemplo. Más fácil con un ejemplo. Richard is asked. Aquí tenemos nuestro adjetivo fast as John. Lo que estoy diciendo es Richard es tan rápido como John. Primer as significa tan, segundo as significa como. Y ahí estoy comparando a Richard con John, los dos sustantivos de los que hablamos. Richard es tan rápido como John. En este momento, esa comparación está ubicando a John y a Richard en una misma posición. Están equilibrados, los dos son muy rápidos. Entonces yo puedo decir que Richard es tan rápido como John, o puedo decir John es tan rápido como Richard. Porque pues no hay una diferencia entre los dos. No quiero manifestar ninguna diferencia. Entonces, eso es una forma también de comparar. En el segundo caso, tenemos comparative form, not as, and less than. Entonces, en el primer caso tenemos not as, adjetivo. Esos son esos punticos, ¿no? As, que significa no tan como, porque es apenas obvio, ¿no? O sea, si agregamos el not, pues ya sabemos que hay un negativo de por medio. Y en el segundo caso, tenemos less than, que significa menos, eso significa less. Y than, que significa que. Entonces, en nuestro ejemplo tenemos, my house is not as big as yours. Entonces, este is not es la negativa que les hablaba. Recuerden que esto también puede ser una contracción, ¿no? My house isn't. Y aquí tengo as, mismos elementos, adjetivo y el otro as, yours. Entonces lo que estoy diciendo es mi casa, no pilas en negativo, es tan grande como la suya o como la tuya. Mi casa no es tan grande como la tuya. Si no le agrego este no, los estaría poniendo en posiciones iguales, equilibrado como en el primer caso. Ustedes ven cómo cambia el significado de la frase con ese no. Entonces en este caso sería mi casa es tan grande como la suya o la tuya. Pero si agrego el not, entonces mi casa no es tan grande. En el segundo caso, tengo Richard is less interested in technology than John. Pues recordemos que al decir less es porque estoy diciendo que es menos, en este caso interesado, que es nuestro adjetivo, en la tecnología que John. O sea, él está menos interesado. ¿Listo? Entonces, esa es otra forma de hacer comparativos con conjunciones. En el primer caso, as, en el segundo, not as y less than. ¿Preguntas? Listo. Entonces, este es el segundo. Vamos para el tercero. Se llama Parejas Learning Life. Y se llama así porque, por favor, les encargo los micrófonos. Gracias. De hecho,
Y se llama así porque tengo el presente perfecto. Ese presente perfecto es básicamente esta partecita de la frase que ven. Y esa va a ser la estructura del presente perfecto. Este tiempo es uno de los más utilizados en inglés. Y su estructura es sujeto, verbo, complemento. Lo que yo les decía anteriormente. Solo que claramente ese verbo se va a conjugar dependiendo del tiempo en el que estemos. En este caso, vamos a tener un auxiliar que es has y have. Entonces, has, recordemos, es para las terceras personas. He, she, and it. Y have para el resto de los sustantivos. Y un verbo en pasado participio. ¿Cuál es el verbo en pasado participio? Tenemos nuestra lista de verbos y nos vamos hacia la última columna. Ese es ese verbo. ¿Y por qué se utiliza? Porque necesitamos que el verbo tenga la terminación ado, edo. Y a su vez, en este caso, has y have va a ser a, e, an. Ya vamos a verlo en un ejemplo. Tenemos, she has arrived at school. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Bueno, voy a borrar esto un segundo y vamos a ver la traducción para que le vean sentido. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Es, ella ha llegado al colegio, ¿sí? Entonces, por eso les digo que este has significa a, arrived, como es pasado participio, va a tener esa terminación ado o edo, y el complemento que es el colegio. Si mi sustantivo fuera diferente, por ejemplo, they have, recordemos que es un plural, entonces utilizo el have, arrived at school. Entonces, lo que significa esta oración es ellos han, no es a porque quedaría raro, ellos han, y esto sí queda igual, llegado al colegio. ¿Listo? Entonces, no se me pueden comer ningún auxiliar, ni poner el verbo en presente, ni en pasado, no. Tiene que ser pasado participio para que la oración tenga sentido. Entonces, ese es un ejemplo positivo. Tenemos nuestro ejemplo negativo, que es she has not arrived. Entonces, recuerden que el not va al lado del auxiliar siempre, ya se los había dicho, pero recordémoslo, para poder hacer esa contracción, que es hasn't. Si fuera have not, pues tengo haven't. ¿Okay? Entonces, she has not arrived o she hasn't arrived. Ahí ya me adelanté con las X, entonces tengo que el has lo paso para el frente, como ustedes saben, y ya me queda mi pregunta. Has she arrived? Nuevamente, si tuviéramos otro sujeto. For example, you. So, the auxiliar has to be have. Have you arrived? And it's okay. So, our answers. Entonces, nuestras respuestas. Yes, she has. Or no, she hasn't. Que son, recuerden, siempre utilizamos el auxiliar y el sustantivo que utilizamos en la pregunta, a diferencia del I. Y WH, where, que en este caso where recordemos que es para lugares. Where has she arrived? Tenemos la misma estructura, solo que agregamos el WH. Y esto es todo respecto a la gramática del presente perfecto. Aquí también tenemos la lista de esa variación del auxiliar
para que pues ustedes la tengan en la mano, ¿vale? Entonces, presente perfecto les dije que era uno de los tiempos más utilizados porque nos permite definir un tiempo en específico, pero se refiere para acciones que yo ya realicé, pero que no necesariamente tiene un fin. ¿A qué me refiero con esto? Si ustedes dicen, vamos en el primero, ella ha llegado. Es obvio que esto es algo que ya pasó, ¿cierto? Pero ¿por qué no digo ella llegó? Porque el ha llegado significa algo que ustedes han hecho, pero que seguramente se va a repetir en el futuro. Si tenemos una oración como yo he viajado a San Andrés, es algo que ustedes hicieron, pero no quiere decir que no van a volver. Es algo, una acción que se puede repetir en el futuro. Entonces, por eso, y en estos casos es que yo utilizo presente perfecto. Yo he viajado, yo he comido, ¿m? Yo he jugado cartas. Esa es la diferencia con pasado simple. Que yo en pasado simple solo digo, yo jugué, yo comí, yo viajé. Pero si miran este, yo he hecho algo, como que prolonga más la actividad, como que me da cierta incertidumbre del que se pueda repetir hacia el futuro. Entonces, por esta razón, es que tiene unas adiciones que son yet, que significa todavía, yo no he jugado todavía, o yet en una pregunta, es como si dijéramos ya te has tomado la medicina, por ejemplo. Just, que es una palabra que utilizamos cuando algo acaba de suceder, o sea, en este mismo instante sucedió. Y el already, que también me sirve para ya, pero ¿cuál es la diferencia de los dos? Que el yet lo utilizo más en un contexto negativo, mientras que es already es en un contexto afirmativo. Entonces veamos igual oración por oración. Tengo, I have not taken my medicine yet. Entonces, si lo traducimos, yo les dije que el have era an, ¿cierto? Entonces, yo aquí estoy diciendo, yo no he tomado nuestra terminación ado, edo, de los verbos en pasado participio, mi medicina, y aquí me queda el todavía. O sea, yo no he tomado mi medicina todavía. En el segundo caso, tengo, have you taken your medicine yet? ¿Ya te has tomado la medicina? Sería como una traducción directa. En tercer caso, en la tercera oración, tenemos the plane has just landed. O sea, el avión acaba de aterrizar. Si lo quisiéramos traducir de forma directa. Y en último caso tengo I have already read the book. Yo ya he leído el libro. ¿Listo? Entonces, cuando vean esas palabritas, solo recuerden que yet es todavía y ya en preguntas. Just es algo que acaba de suceder y already es algo que pasó en un contexto afirmativo. Listo. Y ya por último, tenemos nuestros indefinite pronouns o pronombres indefinidos. Y es cuando utilizamos something, somewhere, somebody, someone. Este, por ejemplo, estos dos, somebody and someone, es algo que de pronto se puede confundir. Pero la idea es que a través de esta tablita ustedes entiendan la diferencia. Vamos con la primera. Things,
cuando lo quiero decir como un pronombre indefinido de forma afirmativa, me va a quedar something, que es algo. Después tengo la forma interrogativa y negativa, que es anything. Y si lo quisiera utilizar en una forma negativa y afirmativa, como un verbo, pues tengo nothing. ¿Mm? En el caso de lugares, ¿cuáles puedo utilizar? Somewhere, tengo anywhere, que es algún lugar, y nowhere. Y en el caso de personas, pues tengo dos opciones. Somebody and someone, anybody and anyone, y nobody and no one. Veamos los ejemplos. Somebody stole my bike. O sea, alguien, no sé quién. Por eso utilizo somebody, porque no tengo un sustantivo definido. Si yo supiera quién robó mi bicicleta, pues yo diría he, o she, o they, si fueron varios. Pero como no sé quién, puede ser uno, varios, todos, pues por eso digo somebody. Tengo I went to somewhere last night. Entonces, este somewhere es en algún lugar. No es un lugar definido. Puede ser un restaurante, el cine, un parque, cualquiera. Pero como no está definido, utilizo somewhere. Y en el último caso, I ate something 5 minutes ago. O sea, comí algo. Sé que comí, pero no sé qué. ¿Sí? Es ahí. O tal vez no es que no lo sepa, sino no lo quiero decir. Entonces ahí es que utilizo something. Y este es el uso de esos pronombres indefinidos. Bueno, entonces, este es mi tercer material. Para finalizar, tengo how things happened. Y en este caso, la gramática principal va a ser pasado continuo. Entonces, como los continuos, que nosotros ya vimos presente continuo o presente progresivo, van a tener siempre dos elementos en su verbo, el verbo to be y el verbo, cualquier verbo, pero con ing. Recuerden que si mezclamos to be con otros verbos es porque tiene ing. Si no, me va a quedar mal. Si yo dijera solo I was play, mal. En este caso los combino porque tengo ing. Entonces, I was playing the guitar last night. Entonces, aquí, en lugar de decir como en el presente yo soy o estoy, realmente lo que estoy diciendo como es en pasado, yo era o estuve. ¿Listo? Entonces, en este caso, yo estuve jugando. Recordemos que este ing es ando, endo. Yo estuve tocando, perdón, en este contexto, la guitarra anoche. I was playing the guitar last night. Como siempre lo hacemos, vamos a verlo en negativo, etc. Pero aquí me quiero centrar también en que hay dos usos especiales que se le da al pasado continuo. Y es cuando utilizamos estas palabritas. Cuando, o en inglés when, y mientras, en inglés es while. Entonces veamos el primer ejemplo. He was making dinner when the telephone rang. En este caso, si ven, yo estoy hablando de una acción que estaba realizando, algo que estaba haciendo en pasado, pero fue interrumpida por otra, también en pasado. Rang es el pasado de ring, o sea, timbrar o sonar. Entonces yo digo, yo estaba haciendo la cena, estaba preparando la cena, cuando el teléfono sonó. Pues nuevamente estaba realizando una acción y algo la interrumpió, que fue una acción en el pasado también. En el segundo caso, I was talking on the phone while I was driving. Y ese es el segundo uso. Yo estaba hablando por el teléfono mientras yo estaba conduciendo. Entonces es para hablar
de dos acciones que se realizan de forma simultánea. En este caso, pues hablar por celular y conducir. Igual, son dos acciones en pasado, pero las hice al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces, esos son como los usos más importantes que se les puede dar al pasado continuo. Ahora sí veamos nuestras diferentes variaciones. En negativo, entonces tenemos nuevamente el not me va a acompañar al auxiliar. Entonces tengo I was not talking on the phone, que con su contracción me queda wasn't. I wasn't talking on the phone. Just no question. Were you talking on the phone? Y si quisiera una WH, pues tengo la misma pregunta, pero le agrego este. Una aclaración. Aquí, este were no es de WH, ¿no? Ese were es el verbo to be en pasado. Entonces, a ver, hago aquí la listica rápida de los sujetos. I, you, he, she, it, we, and they. Entonces tengo I was, you were, todos estos van a ser was, y los dos últimos van a ser were. Entonces pilas, ¿no? No me van a confundir esto acá. Este were va a ser del verbo to be en pasado. Entonces, were you talking on the phone? O en el segundo caso, why were you talking on the phone? Y listo. Eso sería el pasado progresivo. ¿Preguntas del pasado progresivo antes de ir a la segunda parte? Bueno, entonces, la segunda parte de la gramática se llama used to. Yo creo que esto lo han visto en alguna ocasión. Si no, pues tranquilos, vamos a ver. Entonces, used to es para hablar. Aquí tenemos repeated actions that happen in past but no longer happen in present. Entonces, son acciones repetidas que se llevaban a cabo en el pasado, pero ya no se hacen en el presente. Este used to es como si yo dijera en español, yo solía hacer algo. Entonces, un ejemplo, yo hace muchos años tocaba violín, pero ya no lo hago. Entonces, ahí es que utilizo used to. I used to play violin, but I do not now. Entonces, veamos uno de los ejemplos. He used to drink 5 cups of coffee every day. O sea, él solía tomar 5 tazas de café cada día. Solías porque algo que hacía. ¿Qué hace ahora? Now, he drinks just 2. Entonces, ahora, él toma solo 2. Entonces, antes tomaba 5, ahora solo 2. Ahí es cuando uso used to. En el segundo caso tengo, I used to eat hamburger every Friday. Entonces, yo solía comer hamburguesa cada viernes. Now, I am on diet. Ahora estoy a dieta. Pues como estoy a dieta, pues ya no como hamburguesa todos los viernes. Y así con cada acción que ustedes realizaban que tal vez era un hábito en el pasado, pero que ya no hacen más. Ahí es cuando utilizamos used to. ¿Preguntas? Bueno, entonces me voy a dirigir a la presentación para empezar a explicarles. Okay, there you go. Las evidencias. Entonces recordemos que eran 3. La primera es el cuestionario, que pues espero que se pueda ya habilitar en la plataforma.
Ya a partir de hoy, en teoría, tenemos plataforma lista, entonces, bueno, ya lo pueden realizar. ¿Qué deben tener en cuenta para este cuestionario? Recuerden, nombre, pilas, guía de aprendizaje 3, actividad de aprendizaje 2. Y para este caso van a utilizar el material de formación que acabamos de ver, que es el nivel 3. Cuando ingresen a la plataforma, deben ingresar al material 3, que es el que acabamos de ver. Igual, no se preocupen que yo al final de esta presentación les voy a anotar en un slide lo que acabamos de ver. Entonces ahí van a tener la explicación de las gramáticas, pero también el nombre del material. Con eso no se me van a confundir. En segundo lugar, tenemos una presentación. Entonces, esto es un video. También debe ser un video. ¿Eso qué quiere decir? Que ustedes deben salir hablando. No es una grabación, no es un mensaje de voz, no. Es un video en el que ustedes hagan la descripción de un municipio o ciudad, el que ustedes quieran. Y para eso van a utilizar la gramática que vimos. Todas las formas de descripción, comparativos, superlativos, con clauses, los adjetivos con ed, adjetivos con ing, lo que acabamos de ver, ¿ok? Entonces, ¿qué van a utilizar para entregar la evidencia? La idea es que sean entre 3 y 5 diapositivas. O sea, que su video esté acompañado de información relacionada del municipio, no solo que ustedes las describan, sino que utilicen ese material de soporte, de apoyo, como una presentación, que les permita describir el lugar que escojan. Entonces aquí también se les pone algunas preguntas que pueden utilizar para poder desarrollar la evidencia. Entonces, ¿dónde se encuentra? ¿Cómo es? Miren, aquí está. ¿Cómo es? Usa adjetivos para describir colores, comparativos, bueno. ¿Qué elementos hay en ese lugar? Esto recuerden que también es para describir, solo que como estamos diciendo que algo tiene, entonces ahí voy a utilizar el have, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Bogotá has a big church in a mountain. Entonces, Bogotá tiene una gran iglesia en una montaña. Ahí utilizo el tiene. Pero si digo, Bogotá es linda, entonces, pues, tengo que decir Bogotá is beautiful. Me invento. Describo detalladamente algún elemento importante, qué sensaciones transmite. O sea, ustedes cómo se sienten respecto a ese lugar. Si les da alegría, paz, felicidad, si por el contrario, no sé, es un lugar que no les genera mucha tranquilidad, pues también expresarlo. Recuerden que para sentimientos y para adjetivos tenemos las dos combinaciones, terminaciones e, terminaciones ing. Y eso lo pueden mezclar con una opinión personal. Como no, pues yo elegí este lugar porque tiene un significado importante para mí y mi familia, por ejemplo, ¿sí? Y la idea es que pues entreguen por el lugar destinado para tal fin. Y por último, tenemos documento escrito. Entonces, en este caso, lo que van a hacer es un correo electrónico. Pueden utilizar la plantilla de los correos electrónicos o pueden hacerlo tipo carta, no hay ningún problema. Si es correo electrónico, pues toman un pantallazo y me lo envían. Si es carta, pues esperaría un PDF o un Word. La idea es que a través de ese correo electrónico ustedes simulen que están haciendo la postulación a un puesto de trabajo. Entonces, para eso, como estamos hablando de un correo formal, porque uno no aplica a un trabajo de cualquier forma, uno dice, sí, Q, vi su propuesta en, no sé, en LinkedIn y entonces quiero aplicar. Esta es mi hoja de vida, gracias. No, debe pues ser formal, tener un título en el asunto del correo, expresar qué es lo que usted quiere de una forma corta, digamos, hoja de vida o aplicación a tal cargo, ¿sí? O sea, que sea formal.
Después viene el encabezado o ese saludo, donde usted redacte de forma cordial. Ese saludo puede ser estimado, no sé, Pepito. En inglés es muy común que ustedes vean que se inicia una carta o un correo electrónico con dear y dear, I don't know, dear Mr. White, por ejemplo. Igual el cuerpo también debe reflejar cierta seriedad en el documento, pero también tiene que tener una estructura muy clara. El propósito de la solicitud, a eso me refiero con no solo yo estoy aplicando un trabajo, sino qué lo motivó a usted a aplicar ese trabajo, cuál es el que está buscando, cuáles habilidades tiene o con cuáles cuenta para el trabajo que se postula. En eso pueden incluir, por ejemplo, experiencia. No, pues yo antes me he desempeñado en diferentes organizaciones realizando las actividades que se describen en la descripción o que se incluyen en la descripción del trabajo, me invento. O si no tienen experiencia laboral, sino académica, entonces incluir esa experiencia académica. He participado en varios semilleros de investigación que me han permitido adquirir el conocimiento necesario para desempeñarme de forma correcta en el trabajo, ¿sí? O en el rol que ustedes están postulando. ¿Qué tiene para ofrecer a la empresa? Pues no, mis habilidades, mi conocimiento, mis ganas de salir adelante, bueno, lo que ustedes quieran. Y finalmente los datos básicos que sirvan como contacto. Estos pues se los pueden inventar, no tienen que colocar el de ustedes necesariamente. Si quieren, pues lo pueden hacer, pero si no, no hay ningún problema, es más como para cerrar el correo. Hacen una despedida, como bueno, sin otro particular, agradezco la atención prestada, quedo atento a su pronta respuesta o gracias por la oportunidad, etcétera. Y en inglés normalmente se finaliza el correo con best regards o sincerely, ¿sí? Y ya, eso sería todo. ¿Qué van a tener en cuenta? Pues el tema de la extensión. No me interesa tener un texto larguísimo, no, con una página que tenga los elementos que acabamos de mencionar o inclusive media página, pero eso está bien estructurado y completo, es más que suficiente. La idea, como siempre les digo, no es que ustedes traduzcan un correo en español, ni que le digan a ChatGPT, venga, escríbeme no, sino hagan el esfuercito, traten de escribir ustedes en inglés, que si hay que corregir, pues esa es la idea. Me entregan la imagen, si es tomada del formato de correo, o si hacen el documento en Word, pues el Word o el PDF. Y listo. Esas serían las tres evidencias que tenemos. Em, y en vista, pues, de los cambios recientes y demás, yo esperaría que hasta el momento las evidencias de la guía de aprendizaje 3, que en el caso de bilingüismo o de inglés son 6, estén a más tardar el 30 de abril en la plataforma. ¿Sí? Para poder cerrar todo, que estemos coordinados, que no se nos vaya a quedar nada y que vayamos en línea y que pues no se me vayan a congestionar con 1000 evidencias por entregar. ¿Ok? Entonces, preguntas de las evidencias que acabamos de explicar. I'm going to check the chat. Ok, bueno, veo que varias personas tienen eh, temas con la plataforma. Dios mío, bueno, vamos a hacer algo. Ustedes tienen el ingreso al grupo donde yo les comparto todo el material. Y hay un espacio para las evidencias, pero es que la idea es que si vayamos teniendo la plataforma. No, yo creo que intenten por favor revisar el tema de la plataforma. Yo sé que esta semana va a ser de muchos ajustes, de muchas iteraciones, pero por eso les estoy dando un mes para que terminemos esas evidencias. Con eso, o si las
ya las tienen hechas y de pronto no las pueden subir a la plataforma, pues igual tienen bastante tiempo para que vayan revisando, se vayan adaptando y las puedan subir. Pues no les digo, yo sé que en la anterior vez habíamos cuadrado que fuera el 15 de abril, pero pues no, o sea, la idea es también darles a ustedes un tiempito ahí para que se vayan acomodando. ¿Repites las evidencias? Sí, claro que sí. Entonces tenemos cuestionario del nivel 3, tenemos la presentación, que es el video, donde describen el lugar o la ciudad, perdón, municipio, ciudad, y finalmente el documento escrito, que es el correo para la postulación a un puesto de trabajo. ¿Listo? Bueno, entonces, bueno, sí, con gusto, Paula. Entonces, si no tienen preguntas adicionales, ahorita en un momento, cuando la grabación esté lista, se las comparto en el Drive que tenemos para que ustedes puedan ingresar si es que quieren empezar a trabajar de una vez en este tema. El material, por supuesto, y la grabación. Sí, exacto. Son 6 evidencias. Entonces, hay 2 cuestionarios, 2 videos. Este es el documento escrito. Vengan, ingresemos acá el material. Ujú. Esto fue lo que vimos la sesión pasada. Ven, por aquí está. Listo. Entonces, en la actividad aprendizaje 1, que fue la sesión pasada, tenemos cuestionario, video entrevista virtual y una crónica. En la sesión de hoy tenemos un cuestionario, pero este es de la 2, la presentación o el video que es describiendo un municipio y el documento escrito, que es el correo de aplicación. Bueno, lo que pasa, Gloria, es que ese otro video sí es de una sesión que ustedes tuvieron que haber visto antes que yo llegara o que me integrara a, a la ficha. Entonces, si no estoy mal, esa sesión anterior, que debe ser de la guía de aprendizaje 2, ustedes tuvieron que haber presentado un cuestionario, un folleto y un video de presentación de algún familiar o amigo. Entonces, si miramos a este momento para bilingüismo, realmente son 9 evidencias. Conmigo han visto 6. Con la anterior instructora o instructor vieron 3. Perdón, instructora, qué pena, yo hablo un momentico. Lo que pasa es que hasta donde yo pues tengo entendido, la primera sesión que tuvimos con usted fue para desarrollar las evidencias del video presentando a algún familiar o a alguien, el cuestionario y el folleto en el que usted nos explicaba que era un tríptico. La segunda sesión que tuvimos es para presentar el video de la entrevista virtual y lo que ya nos estaba explicando ahorita. Y esta tercera sesión es pues para las 3 que nos acabo de decir. Entonces, pues o sea, antes digamos que nosotros no habíamos tenido sí ninguna sesión de inglés ni nada, pero en la primera sesión usted nos explicó que las primeras 3 actividades eran las que yo estaba diciendo. Sí, No sé si a de ver, pronto yo... son estas. Pero esas yo no las... A ver, a ver, a ver. Listo, así. Entonces, mira, hasta el momento tenemos estas evidencias. Entonces, de la guía de aprendizaje 2 tenemos un cuestionario, un video de presentación y un folleto. De la anterior sesión que tuvimos, tenemos un cuestionario, la entrevista virtual y una crónica. Y la que tuvimos hoy es un cuestionario, un video de presentación y el documento escrito. Cada uno de estos está en el material que les compartí. Si quieren, es más, les voy a enviar esto
por el chat, ¿les parece? Para que sepan cuáles son las evidencias que damos. Sí, instructora, gracias. Pero sí, digamos, sí es lo que decíamos. Sí, 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 estamos como... sí. Lo que pasa es que tengo bastantes fichas y pensé que con ustedes no había alcanzado a ver la guía de aprendizaje 2, pero no. O sea, con ustedes sí, pero con las otras de desarrollo publicitario no. Tienes toda la razón. Listo. Entonces vamos hasta 3. Ay, sí, chicos, lo siento, Jonathan. Eh, pero la idea es que nos vayamos ajustando porque tenemos sesiones pendientes de marzo. Listo. Entonces, ahí por el chat de esta reunión les acabo de enviar la imagen de las evidencias que damos hasta el momento. ¿Listo? Yo tengo otra pregunta, instructora, qué pena. Si, digamos, uno se pasa del 30, ¿usted toma en cuenta, digamos, la fecha tardía? Sí la tomo en cuenta, pero si hay una pequeña penalización, pues porque no será justo con las personas que se entregan a tiempo. Pero pues claro, les voy a recibir. Vale, gracias. Bueno, Profe, señora. discúlpeme que le interrumpa, solamente para tener claro, o sea, yo, para no seguir enredada como me siento, o sea, al momento para entregar el 30, con fecha 30 de abril, serían 9 evidencias en total, ¿sí? Sí, señora, Estoy en lo es correcto, ya, correcto. eso, ya, perfecto, profe, gracias. Ujú. E igual, son las que están en la imagen. Sí, sí, señora, eso ya lo tengo claro, gracias. Listo. Bueno. Y Paula, acá el 30 es sin entrega tardía. De acuerdo, con mucho gusto. Bueno, entonces voy a parar la grabación mientras Jonathan escribe. Entonces, si tienen preguntas, bueno, me quedé resolviéndolas. Para el resto, muchas gracias por su asistencia. Espero que tengan un resto de semana muy productivo y cualquier